Hola, ¿qué tal? Soy Walter Abadie y vamos a pasar una tarde excepcional junto al famosísimo baterista argentino Daniel Volpini y estaremos presentando su último trabajo, el disco Circular del año 2024. Acá se van a enterar todos los pormenores de este nuevo trabajo de Daniel como líder, después de mucho tiempo de no tener un disco a su nombre y estar haciendo varios proyectos. Así que, ¿cómo andás, Daniel? Bien, un gusto Bien, encontrarnos nuevamente, ¿no? nuevamente. Y bueno, como hice la presentación, ¿no? Es un trabajo a tu nombre del año 2024 Sí, sí. y que es como una mezcla de proyectos, de trabajos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la idea en realidad, empezó a gestarse en el encierro, el año 2020, que fue un año, digamos, donde, bueno, hubo muchos replanteos, mucha gente que empezó como a pensar en qué hacer, en permitirse proyectos que habían quedado en el camino, y otra gente que, bueno, dice, bueno, es el momento de grabar, y así que estuve grabando mucho en esos años, sin pensar en esto. Grabando y después, un par de años después, escuchando el material, pensé en la posibilidad, porque además empecé a escuchar cómo quedaban las mezclas que había hecho y no estaba tan convencido, como que decía, bueno, esto podría haber sido mejor, podría haber estado, o yo lo hubiera hecho de otra manera, pero estaba en esa etapa de la cocina. Entonces digo, ¿y por qué no elijo lo mejorcito, lo que más me gusta, más me identifica? Y los voy a mezclar yo y los voy a producir yo, con los planos que a mí me gustan, con los timbres que a mí me gustan. Y ahí empecé como a escucharlos de otro lado, el repertorio. Así que bueno, ese fue un poco la forma en que se fue gestando Circular. Eh, los temas pertenecen a distintos proyectos. No sé si hay un hilo conductor. En realidad el hilo conductor es la música instrumental y, digamos, mi universo estético, podríamos decir. Así que bueno, ese fue un poco la cocina, ¿no? Después, las grabaciones, las baterías las hice acá, las hice todas acá, hice varias tomas de cada cosa. Acá es en tu estudio. Sí, acá, con este mismo instrumento que está aquí atrás. Este es mi laboratorio, además, mi cueva, claro. Mi laboratorio. Y bueno, por ejemplo, el primer tema lo hice con un socio mío de hace muchos años, un pibe que quiero mucho, muy talentoso, Andrés Rexach, que está viviendo en la costa, se ha mudado hace unos años. Andrés Rexach es el autor del primer tema, Timoteo, y ahí llamamos a Marcelo Torres para que toque el bajo, mi compañero de huevo. Bueno, está armado en trío, está pensado en trío. Con Andrés Rexach también hago otro tema que es una improvisación que me envió en pandemia. Y me dice, mira, esto acá estoy tocando solo, escuchalo y después fíjate a ver si se te ocurre algo. Así que bueno, empecé a tocar sobre eso y había quedado como una idea ahí, media archivada. Pero está muy bien, toca muy bien él, excelente, maravilloso. Realmente me encanta cómo toca Andrés. Y bueno, también lo incluí en el álbum. Bueno, después de eso, a ver, otro tema que puse, fue en realidad dos temas que hice con el trío junto con Pablo Rodríguez y Matías González. Estuvimos trabajando también en un álbum. Bueno, hay dos temas de ahí con otra mezcla diferente a la del disco. Y después también una perla en aquel momento me llaman unos amigos con los cuales habíamos compartido un proyecto en el año 96,
mi hijo tenía 1 año. Attending the Bowler, que es una big band al estilo funk, con 5 vientos, y tocábamos todos los domingos en Oliverio Always. En la última etapa sí, lleno total. Ahí estaban haciendo sus primeros, digamos, sus primeros shows. Gustavo Musso estaba en saxo, hoy en escala una de las figuras, ¿no? Actuales. Después estaba Tropical Beglio en trompeta, Látigo Díaz en trompeta, el director Juan Pablo Compaireda, amigo mío de muchos años, en barítono. Hay otro, y Gustavo Cámara en saxo también. Bueno, después estaba Luis Cardoso en guitarra, Freddy Valeriani en el bajo y Diego Ortels en los teclados, que había sido compañero mío en la banda de Lerner. Bueno, la verdad que es una banda que es un placer tocar ahí. Y todos estos años tuvimos una serie de intentos de reflotar eso. Bueno, se activó en pandemia y llegamos con la nafta para hacer un tema solo. Y quedó ahí. ¿Cuál es? Se llama Los ejes de mi carreta. Ah. Que es un cover, un arreglo que hizo Juan Pablo Compairet de un tema de Atahualpa. Que enseguida llama la atención, ¿no? Que un autor como Atahualpa, que viene, digamos, del lado del folclore y eso, esté incluido dentro de un repertorio de jazz, ¿no? Bueno, eso es todo bocho de Juan Pablo Compairet. Ajá. Un crack, realmente un musicazo. Bueno, que actualmente vive ya hace unos años, como 20, en Madrid. Así que está por ahí. Nombremos los temas, ¿no? Bueno. Son en orden, del 1 al 7. Timoteo. Sí, Timoteo, que ya que ya sí, hiciste su exposición. Sí. Abona, de Jaco Pastorius. Del trío con Pablo Rodríguez y Matías González. Que de eso veremos un disco nuevo, ya hay nuevas cosas, ¿no? Hay nuevas cosas. Hay nuevas cosas. Ya llegará el momento de hablar de eso. Bien, es algo que está vigente ese trío. Sí, claro, totalmente. Bien, bueno, Los ejes de mi carreta, que lo acabas también de nombrar. Exactamente. Tándem es una improvisación. Exactamente, es una improvisación que hacemos, como dije recién, con Andrés Rexach. Bien. En dúo. Little Sunflower, de Freddie Hubbard. El trío también, con Pablo Rodríguez y Matías González. Velocidad Robot, bueno, Zoom. Velocidad Robot. Bueno, el grupo Zoom es una banda de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Y con ellos empecé a grabamos varios temas para un trabajo, un álbum de ellos. Y bueno, seleccioné un tema que me parecía apropiado en el contexto de este álbum y lo incorporé. Después, bueno, grabé muchos más temas, ¿no? Obviamente con ellos. Y el que cierra el disco es Movimientos. Bueno, Movimientos. Leis y Volpini. Claro, eso forma parte de un proyecto que tuvimos con Alex Leis desde el año 2014, donde, bueno, trabajábamos, ensayábamos regularmente una vez por semana, en dúo, música experimental, diría entre música incidental, world music, ambient, ¿no? Bueno, ese era un proyecto también que había quedado cajoneado, hicimos varias presentaciones, de hecho tenemos un video ahí que quedó colgado como para editarlo, que hicimos en vivo en el Festival Toque hace unos años. Y bueno, acá invitamos a Pablo Rodríguez, que metió unos teclados y unos saxos espectaculares, y ahí forma parte de este álbum. Algunas cosas que son realmente tienen mucha particularidad. Decíamos al comienzo que, digamos, desde Paralelismo 99 sí, hasta, digamos, 2024, que es un cuarto siglo casi, sí, que no salía un disco a tu nombre. Sin embargo, fueron apareciendo grabaciones sacadas en disco, como lo del Teatro Coliseo 91 y luego Oruga en 2012. Claro, exactamente, o sea... A tu nombre también. Sí, bueno, lo que pasa es que lo del Teatro Coliseo es una grabación del año 91 que refloté en pandemia también, ¿no? O sea,
siempre tuve proyectos de música instrumental y cosas, además de cosas propias. Claro. Y eso, obviamente, el cajón cada vez tenía más cosas, ¿no? Y a veces me puse en alguna oportunidad a escuchar todo eso. Y el disco del Coliseo me parecía que estaba muy bien. Eso había sido grabado de consola. Los dos shows que hicimos ahí por Amílcar Gilaber. Y estaba en un cassette de cromo. Ese era el máster. Así que bueno, de ahí digitalizamos y el disco salió de ahí sin retoque. Claro. Sí, un disco que en cierta forma para mí escucha, hay como una trilogía, por lo menos yo los escucho así en casa, ¿no? El del Teatro Coliseo, Oruga y Circular. Hay todo como una idea. Un sonido. Sí, hay todo como un sonido más separado de lo que haces en los 90 como Rush Hour o... Y el uno, claro, el primero, sí. Sí. Sí, bueno, es el formato cuarteto, quinteto que a mí me gusta, ¿no? O sea, es el sonido que busqué siempre todos estos años. ¿Hay un sonido Daniel Volpini? Bueno, hay una dirección, como una especie de un sendero donde siempre, cuando es cuarteto o quinteto, o en algunos casos con invitados además, siempre traté de llevarlo por ese lado, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Claro. Y bueno, circular, que quiere decir, si bien sabemos que las partes de la batería están compuestas por cosas circulares, también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Es metafórico. Sí, es metafórico. Circular es algo que está muy vinculado, bueno, no sé, a la vida, me parece, ¿no? O sea, a las células, al planeta, al sol, en fin. Si nos ponemos a analizar, tiene mucho que ver, ¿no? Para mí el equilibrio es circular también. Es una imagen que tengo de, lo que sé yo, los mandalas son circulares. Envuelve algo espiritual, algo profundo, algo vinculado a la vida y a la armonía. Y bueno, a la existencia, el planeta, que es nuestra casa, y el universo. Voy a leer lo que dice detrás del disco, que dice: en teoría personal que responde a un íntimo e imperceptible vínculo entre el instrumento, los tambores y la relación micro-macro del universo, desde las células del ser, nuestra casa, la Tierra, con su satélite, el Sol y sus planetas. Claro. Y tenemos la contratapa con los planetas. Porque la gente, ¿qué le dirías a la gente? No se pierdan de escuchar Circular porque es un disco... Bueno, a ver, recomendar a la gente nunca fue mi especialidad. Yo creo que uno es un pájaro libre y en la búsqueda es personal también, ¿no? Y, en fin, la música ofrece tantas opciones, tiene tantos recovecos, ¿no? O sea, descubrir mi música, creo yo, forma parte de alguien que tiene una lectura por afuera de la primera capa. O sea, una lectura de gente que disfruta o busca buena música. Nunca pensé en la música como algo popular. O sea, es algo que me salió, no es interno, me ubiqué solo. No es que quise hacer canciones y no me salían. No era lo mío eso, ¿no? En su momento me acuerdo cuando empezamos a tocar con Alejandro Lerner, cuando no era conocido, a él ya estaba enfocado en el tema de las canciones, ya le salían, las presentaba en el grupo. Era algo que tiene que ver con su naturaleza. Los otros integrantes de la banda, no, cada uno tenía su propio norte, ¿no? Y yo tenía el mío también. En ese momento, obviamente, un borrador. Después, con la experiencia, uno va moldeando y va encontrando y se va animando a hacer lo propio, ¿no? A la propia voz. ¿Dónde la gente puede encontrar Circular? ¿Cómo lo puede adquirir? Como ven,
estamos siempre de mi lado promocionando el formato físico. Daniel también en sus ediciones trata de lo posible sacar todo en formato físico. Así que la gente, ¿dónde puede adquirir el disco en físico y también dónde lo puede escuchar en las redes? En las redes está en todas, en todas las redes. Y el formato físico, bueno, que hoy es fácil porque uno se comunica, trata de ubicarme, también por Instagram, por Facebook, por donde sea, por la página de YouTube también, y por medio de eso lo podemos acercar a cualquier dirección, ¿no? Donde digan. Bien, no me voy a ir sin antes decirles que hay un capítulo en mi serie, mis discos favoritos, por YouTube, Walter Abadie, serie Mis discos favoritos, el capítulo 195, del mes de abril de 2024. Está un capítulo completo, ¿sí?, junto a Daniel, donde mostramos todos estos discos que estuvimos hablando y más. Ahí pueden ver toda su historia en discos. Así que, bueno, un placer haber presentado Circular, como dijimos, un nuevo trabajo que tiene pocos meses y que ya está rodando. Muchas gracias. Nos vemos, Daniel, la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, gente, hasta luego. Adiós.